Padre bueno, Padre de amor, en esta hora, Señor, yo te ruego que quite mi persona, que quite mi humanidad y tú puedas fluir a través de tu santa palabra. Que tú puedas instruirnos, Señor, con paciencia, con amor, para gloria y honra de tu nombre. Bendícenos, Señor, con la dirección de tu Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mis apreciados, muy buenas tardes, una vez más. Para mí es un gran privilegio, un grato privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quisiera hablar hoy acerca de la alabanza. Es un tema que me tiene un poquito a mí, no preocupado, diríamos, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Tengo la convicción de que mi posición dentro del pueblo de Dios como adorador es una responsabilidad solemne y realmente me preocupa alguna cosa porque en los últimos tiempos no solo están plagados de falsos maestros habladores de vanidades, sino que también están invadidos por un espíritu extraño y suplantador de la genuina alabanza. Esa genuina alabanza al verdadero Dios y al dador de la vida eterna. La falsa adoración es un punto de mucha atención que debemos nosotros ponerle, porque realmente esta obra está encubierta a través de supuestos adoradores que dicen exaltar al dueño y señor de la creación. Pero en realidad es solo un sofisma de distracción que sirve para atrapar a los indoctos amadores de concupiscencias que sienten mucho placer y satisfacción en los sonidos interpretados con los diferentes instrumentos de música y las voces hábilmente utilizadas para sacar su propio provecho. Interesante, mis queridos hermanos, que el apóstol Pablo advirtió y nos dijo en Filipenses capítulo 3 versículo 19: los que tales cosas hacen solo piensan en lo terrenal, por lo tanto el fin de ellos será perdición, y su Dios no es el Dios eterno, sino su propio vientre. El espíritu que los mueve es el de ser verdaderos ídolos dentro del pueblo de Dios. E incluso algunos miembros de la iglesia, columna y baluarte de la verdad, también son seducidos por estos hombres y mujeres que son dirigidos no por el Espíritu Santo, sino por un espíritu de querer ser dioses, de ser aplaudidos, de ser adinerados y de tener una fama que trascienda fronteras. Y por este motivo, los verdaderos adoradores de Dios son perseguidos, son apartados, son separados. Pero mis queridos hermanos, no es extraño que hoy se encuentren líderes y congregaciones adelantando campañas, no para predicar y exaltar al que murió en la cruz del Calvario, a Cristo Jesús nuestro Señor, sino para exaltar el nombre de X o R, cantante internacional que viene de tal sitio a cobrar una cantidad exagerada de dinero. ¿Sí? ¿Y cómo abusan estos tomando de los incautos el dinero a través de trampas y montajes de carácter musical? Trampas como conciertos, campañas e incentivos son utilizados por estos explotadores del evangelio para recoger fuertes sumas de dinero. Suena duro, pero es la verdad. El espíritu me mueve decir estas cosas y tengo que decirlas, porque si no voy a tener que dar cuenta. Se puede notar que es toda una maquinaria. Por un lado, pastores, líderes, congregaciones están adelantando su programación solo con un fin: recaudar dinero. Por otro lado, los afamados cantantes y sus bandas de música preparando y ejecutando canciones dedicadas a cualquier otro tema menos a alabar y a glorificar el nombre de Dios, a fin de satisfacer la demanda de su público, amadores de sí mismo y de toda vanidad. Muchos de estos ídolos afanados han estado enredados en problemas de moral, pero esto parece no importar a todos los seguidores.
pues al fin de cuentas se busca un solo fin: satisfacer sus deseos a través de la música. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que no importa la vida íntima con Dios, parece que lo importante es que sean buenos cantantes, buenos actores y de fama internacional, que sigan engañando los que son manipulados por el espíritu de error y desobediencia. Pero la iglesia, las personas lavadas con la sangre preciosa de Jesucristo y regenerados por el Espíritu Santo, no hay razón. Yo no veo razón en esto. El apóstol nos dice: examinarlo todo, retener lo bueno. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Lo que el apóstol está tratando de decir es que si yo recibí el Espíritu Santo, yo puedo discernir entre la verdadera adoración por el Espíritu Santo y la falsa adoración, que solo corresponde a emociones de la carne incentivadas por la codicia producida por el espíritu de error. Esto también significa que yo estoy en la capacidad de llamar a las tinieblas, y no más bien por lo contrario, llamando a las tinieblas luz, y en el peor de los casos, complaciéndome con ellas. En la Biblia hay una amonestación que dice así: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desean el burlar. ¿Los insensatos aborrecerán la ciencia? Es el Proverbio 1, versículo 22. Es muy importante tener en cuenta que la música, instrumentos y voces, todo esto en conjunto tiene un origen. La Biblia nos cuenta que antes de que existieran los hombres ya habían instrumentos de música y voces de canto. ¿A dónde? En el cielo. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, se nos dice claramente que entre las cosas que Dios creó la alabanza. Y que ésta estaba compuesta de instrumentos de música y de voces angelicales. Se nos dice también que el día de la creación del querubín protector, Dios tuvo toda una gran orquesta celestial amenizando el recibimiento de aquel gran querubín. Esto debe bastarnos para que nos demos cuenta que la música y la alabanza tiene dueño, y es Dios mismo. Ningún hombre, por bueno que sea en este talento, podrá llenarse la boca diciendo que lo que hace es suyo o de su propiedad. Hay un solo dueño de la música: es Dios. Él la creó y a Él le pertenece. Ezequiel 28, 17. La Biblia nos cuenta que cuando el querubín protector se enalteció a causa de su hermosura y se corrompió su sabiduría a causa de su resplandor, fue arrojado de las alturas. Apocalipsis 12:7 nos dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ya no contra el querubín cubridor, sino que nos dice que este querubín se transformó en un dragón. Y también nos dice que el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. En la epístola de Judas, versículo 6, se nos dice también que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo prisiones de oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es claro y evidente que Satanás fue arrojado y con él vinieron todos los que participaron de la rebelión. No se descarta que entre los ángeles caídos estén muchos de los que aquella gran orquesta que estuvo tocando y cantando el día de la creación del querubín protector estuvieran ahí. Estos espíritus extraños y malignos son los mismos que fueron echados junto a su líder, promotor de la rebelión. Entre las cosas que robaron y trajeron consigo fue el don glorioso de la alabanza, que era algo exclusivo para adorar a Dios. La pusieron en las mentes de los hombres impíos para que dieran gloria a otros dioses y de esta forma alejarlos del conocimiento del Santísimo, que es el único Dios merecedor de alabanza. Por eso se hizo de los hombres criaturas mortales
ídolos adorados por los fanáticos, cegados por la ignorancia y por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en hijos de desobediencia. Así los hombres, influenciados por estos espíritus extraños y movidos por sus emociones, idearon ritmos que incitan a la juventud y a todo aquel que caiga bajo la trampa de la inmundicia, la lascivia y la disolución. Esta música conduce al hombre al consumo de alcohol, drogas alucígenas y a cometer toda especie de suciedad sexual, expresando así su arrogancia, su soberbia y su insubordinación a Dios. Para nadie es un secreto que esas figuras se convierten en los dioses de las grandes masas y que en sus conciertos arrastran con todo el mundo y hasta muchos hermanos que andan debilitados de la fe. Alguno dirá, bueno, yo tengo algunos cassettes, algunos álbumes, algunos CD, algunos de mis cantantes preferidos, pero que tuve en mi vida pasada, pero los oigo a veces de sola vez, una vez en cuando, y especialmente cuando estoy triste, cuando no tengo nada que hacer, y claro, hermano, es que ya la música cristiana y la música del mundo son casi iguales, porque los mensajes de los unos y de los otros no es mucho lo que cambia, la diferencia no es tan grande. Sí, mi hermano, así es. Esto es un asunto que yo no sabía usted por qué la variedad de música que hay ahora mismo, que se ha hecho a un lado, se ha hecho a un lado la unción del Espíritu Santo y se ha entrado en la etapa del profesionalismo. Y esto no aprenden del Espíritu Santo, sino que de aquellas figuras que están llenas de fama, de dinero, y que son dirigidos por el mismo príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Por eso no es raro que a medida que los demonios vayan controlando la mente de los hombres impíos, nuevos estilos, también en la iglesia aparezca el mismo fenómeno. Y eso va como una cadena. El diablo primero impacta los suyos, después los del evangelio, y después, por último, llega a los profesionales de la iglesia que están aprendiendo lo espectacular y novedoso de ellos. Hay muchos cantantes, buenos conciertos, pero llenos del mismo fenómeno. Quieren ir al ritmo y al ambiente del evangelio diferente. En estos conciertos a veces hasta se baila y se presentan mujeres con atuendos inapropiados para una mujer que predique a Cristo. En estas tarimas altas, saltan, gritan, hacen todo tipo de histeria, espectáculos asombrosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su santo evangelio. Como si fuera poco, existen, si usted no lo sabía, discotecas cristianas. Ya usted se lo imaginará. Ese tipo de música y de espíritu suplantador es el que se está metiendo sutilmente dentro del pueblo de Dios. Y ya no se permite al Espíritu Santo obrar. Ahora es la euforia de los músicos y los cantantes lo que ponen el tinte al culto y se tiende más a ir por lo espectacular que lo espiritual. Al culto espiritual se le tilda de anticuado. A la obra y manifestación del Espíritu Santo en los cultos de desorden, a los hermanos que viven sujetos al Espíritu y a la palabra se les cataloga como fanáticos, como diciendo el evangelio hoy día tiene que ser moderno o de lo contrario no lo podemos vivir. Come on. Deje eso, mi hermano. Usted está dirigido por el espíritu de error. Tenga cuidado con eso porque va a dar cuenta. ¿Te oye? El diablo ha logrado engañar a muchas personas, llevándolo por el camino de la suplantación y de la imitación. Pero yo sigo creyendo que la iglesia es genuina y no debe aprender nada que provenga de corrientes extrañas impulsadas por el príncipe de la potestad del aire. Hay que recordar quién es el dueño y único de la música y cómo es Dios. Entonces, lo que se debe hacer es llenarnos de Dios y Él se encargará de poner música y letras en nosotros que lo exalten y le den la gloria debida a su nombre.
sin necesidad de acudir a esas reuniones extrañas que genera el príncipe de la potestad del aire. Hermanos, Dios es el único digno de alabanza y de gloria. Cuidado con la exaltación propia. Mucho, mucho cuidado. ¿A quién usted está alabando? ¿Se está alabando a Dios o se está exaltando a usted mismo, queriendo seguir las huellas y pisadas del conductor de la oscuridad? Que Dios nos libre de caer en esa desgracia. Padre Santo, Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Perdona nuestras iniquidades. Llénanos de tu Espíritu Santo. Permite que seamos verdaderos adoradores, que podamos adorarte de corazón, con integridad, en espíritu y en verdad, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te bendiga, amigo querido. Bendiciones.